quiero hacer esta gilipollez. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que sí, vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más atardeceres y jugaría más con los niños si tuviera otra vez la vida por delante. Bueno, bienvenidos a las jornadas Humboldt de grandes viajes. La historia que estoy a punto de contaros es la historia de un pobre perdedor. Un tipo que sentía que su vida estaba siendo vivida por otra persona, con otros gustos, deseos, intereses, comodidades, responsabilidades, gastos. La historia de un occidental medio que se harta de todo, ¿no? Y decide largarse. Hubo un punto de inflexión importante en todo esto. La historia realmente comienza así. Che, sos un pelotudo, ya te dije que estábamos... ¿Qué hacemos acá parados en la M30? Ya te dije que tenías que tomar la desviación, loco. Esto era lo que me decía mi amigo imaginario, el mordomo, cuando nos encontrábamos parados en uno de esos atascos con los que nos regaló el alcalde Alberto Ruiz Faraón, ¿no? En su época, cuando decidió soterrar la M30, el círculo fundamental de Madrid, ¿no? Y el hombre decidió soterrarlo todo. Aquello parecía Bosnia y al final yo recuerdo que me encontraba parado en uno de estos atascos descomunales y apareció un tipo montado en una especie de motito chiquitina que pasó a mi lado. Estaba ahí sentado con el mordomo y se perdió culebreando entre la lontananza. Y Mordomo dijo: ¿Vistes, hijo de puta? ¿Por qué no compramos una motito fea? ¿Qué podés perder? Tenés la guita. Bueno, puedo perder la vida, puedo perder una pierna, se me ocurrió en ese momento, pero al final la idea fue cuajando poco a poco en el interior y terminé por comprar la motito fea. Luego descubrí lo que es el turismo de motos grandes porque me fui a Japón. Allí te alquilan un GPS que está incluido en la moto y que te lleva hasta tal hotel, luego te muestra tal monumento, el sitio donde debes comer y finalmente donde debes dormir porque ya tienes la reserva hecha, ¿no? Todo está súper planificado, los japoneses. Y ahí fue donde descubrí la sensación de viajar más o menos con cierta libertad en moto. Por lo tanto, tenemos el hombre frustrado, la moto fea y Alberto Ruiz Faraón. Con todos esos ingredientes, un buen día yo decidí salir a dar una vuelta. Decidí que haría el viaje siempre en verano, aprovechando los meses, el cambio de los hemisferios, ¿no? Que estaría los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre en el hemisferio norte y octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero en el hemisferio sur. Comenzaría en la vieja Europa, luego atravesaría lo que es las zonas de las antiguas de los Balcanes, vería los vestigios de la Segunda Guerra Mundial, a continuación atravesaría Rusia, Kazajstán, Kirguistán, China, Pakistán, India y Nepal. En Nepal saltaría para atravesar hasta el círculo de Indochina y luego por Indonesia hasta llegar a Australia y finalmente a Sydney, donde tomaría un avión para irme hasta Buenos Aires. Bajaría a la espina dorsal de Sudamérica, cruzaría todo lo que es la costa del Pacífico primero, la del Atlántico después, llegaría hasta Manaus, qué bonito Manaus, tomaría un barco, atravesaría hasta la costa atlántica de nuevo, hasta Sao Paulo, de Sao Paulo a Johannesburgo, Namibia, Botswana, Suazilandia, toda la costa este de África, hasta llegar, atravesando Egipto y Siria, hasta llegar pasando por Tierra Santa, hasta Italia y finalmente llegaría a España 2 años más tarde. Ese era el plan básico, ¿no? La verdad es que dicho así, planteado así, dices, joder, la vuelta al mundo es lo más grande que puedes hacer, ¿no? No hay nada más grande. El mundo, esa canica azul, donde están colgados decenas y decenas de millones de personas con sus pequeños éxitos, con sus grandes fracasos, todas sus historias personales, los amoríos huyendo, la gente reproduciéndose, las grandes catástrofes, las pequeñas derrotas y victorias. El mundo parece inabarcable, parece
inmenso. Y sin embargo puedo deciros que el mundo realmente es un lugar muy pequeño. Porque un gilipollas montado en un ruido, que además era incapaz de gobernar, yo todavía hoy si intento llevar a la cefa a seco se me cae y no puedo levantarla. Pues digo, si un gilipollas montado en un ruido ingobernable y que se estropeaba cada 2 por 3, planea hacer la vuelta a ese coloso a lo largo de 2 años y tarda 2 años y 17 días, te da realmente una idea de la dimensión, ¿no? de lo que estamos hablando. No es nada. Pero hay algo que lo hace especialmente grande, y ese algo es la gente. Gente que, por un lado, tienen un terror atroz a sí mismos. Acá en México, si vas por Chiapas te van a matar. Acá en Colombia la vida no tiene ningún valor. La favela de Brasil se va a mover. Che, si tomas la desviación está muerto, loco. Sin embargo, no pasó absolutamente nada de eso. También tienen un miedo atroz al vecino. Recuerdo que los rusos, cuando yo decía que me iba a Kirguistán, decían ¡Kirguistán! No pasó nada. La primera de las grandes conclusiones de este viaje es que el mundo es un lugar mucho menos hostil de lo que lo pinta, mucho más transitable y lleno de gente buena, cuya única interés en esta vida es progresar un poquito cada día, haciendo el menor daño posible al prójimo en el proceso. Aprendí muchas cosas de la gente del camino, gente que, como digo, es mucho más generosa de lo que pensamos, sobre todo los pobres. Aprendí un montón de cosas de los pobres. Hubo un momento en que decidí hacer el viaje gastando un presupuesto que incluso era elevado para el africano medio, $2 al día. Ahí, por ejemplo, vi el gran placer que provocan las cosas pequeñas. Recuerdo que acababa de dejar atrás la Moyale Highway, que es una de las carreteras más duras de África. Estaba cubierto de polvo por completo y me fui a un hostalucho miserable en el que pedí alguna palangana para lavarme. Y me dicen, hasta las 6 de la tarde no llega la señora con el agua. Llegó la señora embarazada con una palangana enorme de 5 litros encima, me dan 1 litro para mí, y con esa palangana y un pancito que compré con lo que me sobró de pagar la habitación, me sentí el rey del mundo. Por lo tanto, todos esos placeres que estamos acostumbrados en Occidente, ¿no? A alabar tanto el último iPod, esa lencería exótica, un masaje de última generación en un spa de lujo, al final no tienen tanta trascendencia, se van a ir a la tumba igual, ¿no? Y las pequeñas cosas, por ejemplo, un bollito de azúcar y canela que me dieron en Sudán, también me parecía algo extraordinario, ¿no? El poder arañar de la tierra, una cosa que daba tanto placer y que era tan simple, tan sencilla. Otra de las cosas que aprendí es que cada céntimo cuenta. Recuerdo cuando atravesaba Etiopía, veía con gula esas cafeteras antiguas de la época en que los italianos invadieron el país o intentaron invadirlo, ¿no? Porque los etíopes son demasiado aguerridos para que les invadan el país. Pues bien, yo veía esas tazas de café y no podía tomarme ninguno porque tenía ese presupuesto maldito y pensaba, y toda esta gente que no tiene ni un chavo para alimentar a sus hijos, ¿no? Qué cosa tan terrible. Bueno, hay muchas cosas en común en el mundo, ¿no? Que nos unen. Yo, de todos modos, no estoy de acuerdo con esa frase de no, son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. No. Pero, sin embargo, hay determinadas cosas que están presentes en todas partes. Y hay una cosa que siempre me preguntaba todo el mundo, desde España hasta Pakistán, pasando por Sudáfrica, en todos los lugares del mundo siempre se acercaba un tipo y me decía, oiga, ¿y usted por qué diablos hace lo que hace? Y la respuesta a esta pregunta fue variando a lo largo de todo el periplo. Tuve que enfrentarme al primer país realmente chungo de mi recorrido, Pakistán, para darme cuenta de que las excusas que yo mismo me había montado para emprender este viaje tan largo no estaban del todo claras. La gente de Pakistán vive literalmente colgada de las montañas y a expensas de lo que ocurra a su alrededor, de los elementos. Se les caen las carreteras encima, se bloquean los puentes. Cuando cultivan el pequeño pedacito de tierra que tienen, a veces no da más que para una montañita de grano y eso es todo lo que tienen, ¿no? Hay una cosa muy peculiar en la que es la zona del Karakorum. Esta escena que estamos viendo, que realmente, bueno, la foto está muy bien, hay que reconocerlo, ¿no? El momento exacto, el lugar preciso. Bueno, os voy a contar el trasfondo de esta foto. Resulta que la cordillera del Karakorum se desmorona por temblores de tierra, por los monzones, etcétera, etcétera. La carretera que serpentea a lo largo de todo el Karakorum y que es una vía vital para trasladar mercancías desde China hasta la India,
Los chinos la veneran muchísimo porque realmente toda la chatarra que envían hacia abajo pues tiene que pasar de alguna forma y emplean la Karakorum Highway. Atraviesa, como digo, una de las cordilleras más grandes del mundo y siempre está sometida a azotes. Lo que ocurre es que se desmorona la carretera o se desmoronan los puentes y se producen unas bolsas de población impactantes porque la gente sigue caminando por la Karakorum Highway hasta que llega ahí y tiene que esperar a que los chinos lleguen con dinamita para dinamitar todo aquello y emprender de nuevo la ruta. Se forman unos campamentos humanos improvisados muy difíciles de ver y de oler sobre todo, porque no hay la más mínima condición higiénico-sanitaria allí, ¿no? Total, que yo recuerdo que llegué a ese desprendimiento en concreto que estamos viendo, ahí al fondo están los soldados pakistaníes y los indios están dinamitando la cosa para dejar pasar las máquinas. Total, que yo llego allí y me dicen que hasta dentro de 2 días no se puede pasar. Y los tipos se agolpan alrededor de... A ver... Se ha quedado pipa esto. Hola, lo malo es que no va a pasar 50 slides. Digo, los tipos se quedan ahí colgados. Yo los llamo las gárgolas, porque están colgados, pues eso, como gárgolas ahí, apretujaditas, ¿no? Y esta gente tiene que trasladarse, ¿no? Entonces, cuando por fin dinamita la cosa, pues puede usted pasar. Resulta que yo, me dicen 2 días. Digo, bueno, pues me voy a buscar un alojamiento. Encontré una especie de pseudo-hotel por allí, ¿no? Donde me dieron alojamiento. Esa noche, era Ramadán, tuve que esperar hasta la puesta de sol para poder cenar. Me dan una gallina agria y luego me siento allí a charlar con la gente. Porque en las noches del Karakorum no hay otra cosa que hacer más que estar mirando a ese señor rubio vestido de astronauta que el cielo les ha depositado allí en su casa, ¿no? Allah nos ha traído a este hombre. Total, que estoy allí sentado con ellos y de repente me hace la pregunta que todo el mundo me había estado haciendo a lo largo de toda Europa, de toda Asia Central, ¿no? ¿Usted por qué diablos hace lo que hace? Y entonces yo empecé a decirles, no, es que hay un poema llamado Instantes, tal. Yo no era feliz, vivía una vida de mierda, estaba muy triste, no me sentía realizado y sentía que tenía que salir afuera para experimentar la vida y todo lo demás. Y se les iba quedando una cara, en concreto esta cara, ¿no? Este tío, es una lástima que no se vea muy bien, ni este, pero realmente lo que están preguntándose con esa cara es, ¿usted de qué cojones me está hablando? O sea, yo vivo en una cloaca de Asia Central, estoy comiendo piedras, vivo a expensas del monzón, y usted, cabrón de mierda, viene aquí vestido con ese mono para decirme que no era feliz. Así que cuando veía que esas caras iban cambiando y pensaba, me van a matar, y yo lo haría si fuera ellos, de repente hice una finta verbal y dije, no, es que estoy escribiendo para un periódico, soy periodista. Ah, bueno, si estoy escribiendo para un periódico, entonces no pasa nada. Pero claro, me fui esa noche a la habitación, al cuartucho, me puse a contemplar el cielo plagado de telas de araña, ¿no? Oyendo el canto de la mezquita y digo, ¿y usted por qué diablos hace lo que hace? Tendremos una respuesta para esa pregunta más adelante. Bueno, hay una condición que está presente en todo el mundo, también junto con el usted por qué hace lo que hace, ¿no? La curiosidad por el viajero. Y ha sido etiquetada, o ha sido nombrada, con la única palabra que una lengua, por otro lado, muy fea, el afrikáner, ha donado al mundo. Esa condición es el apartheid. El apartheid es una situación de exclusión que sufre un determinado colectivo en función del sexo, la raza, el nivel socioeconómico, político, cultural, su afiliación política, incluso el lugar donde haya nacido, ¿no? El apartheid se da en muchos lugares. Hay uno de los lugares en que dentro del propio país hay un apartheid muy claro, y ese lugar es la India. La India es una sociedad estructurada en castas. Las castas son impermeables, esa es una de las circunstancias del apartheid, ¿no? No hay permeabilidad, no se puede pasar de de las bolsas a la otra. Y en India ocurre esto precisamente. Yo pensaba que había visto a los intocables, que son los que están abajo de todo, al final de la cadena trófica. Pensaba que los había visto en los mendigos que hay en las calles, ¿no? Porque de verdad hay muchos mendigos en la India. Normalmente se pueden ver muchos niños amputados porque suelen amputarlos las mafias que los controlan para que recauden más en los semáforos, ¿no? Pero yo pensaba de nuevo que había visto a los intocables ahí, pero no, los vi a las 4 de la mañana cuando salí de Agra. Ese día tenía una ruta muy larga por delante y los vi salir de las cloacas, ¿no? Eran los últimos rescoldos de todo lo que te puedas imaginar. Esa gente estaba comiendo la basura que habían dejado los pobres. Si ya la basura en Occidente es algo que nos causa repugnancia, imaginaos la basura en un lugar que de por sí es un enorme estercolero, ¿no?
Otro lugar en el que se da un apartheid es el lugar que lo inventó, Sudáfrica. Está abolido desde hace muchos años, pero tú ves muchas cosas que te hacen pensar, hay apartheid, claro. En primer lugar, las vallas electrificadas. Sudáfrica está completamente lleno de vallas electrificadas, los blancos viven de un lado de las verjas, en su cárcel de oro, y los negros viven fuera, están limpiando las calles o trabajan en gasolineras, etcétera, etcétera. Pero, además, hay una cosa muy importante. Yo no vi en Sudáfrica, los 15 días que estuve, más que 2 matrimonios mixtos. Mulatos apenas hay, ¿no? Eso nos da una idea de lo difíciles que son de cerrar las heridas en los países una vez que se producen. Aquí sabemos mucho de todo esto, seguimos arañando unas heridas que no terminan de cicatrizar precisamente porque las seguimos arañando. Pero todo esto se va viendo a lo largo del mundo, ¿no? También. La situación de la mujer en los países árabes es también una situación clara de apartheid. Cuando llegué a Pakistán, empecé a darme cuenta de que no había mujeres por las calles. La razón es que hasta los 8 años sí, las niñas campan a sus anchas, pero a partir de los 8 años ya están pedidas para su marido y ya no pueden salir al exterior. Su vida son las 4 paredes de su casa o la franja en Panavisión que les permite el burka. Y ya, y ahí se acabó. Luego Alicia Sornosa nos hablará, abridora de caminos como nadie, ¿no? Nos hablará de su experiencia como mujer en los países islámicos. Me suelen preguntar mucho si yo, como mujer, llego a emprender este viaje, ¿podría haber sobrevivido a países islámicos? Y mi respuesta es que sí. El problema con los países islámicos es que las mujeres occidentales que van a esos países no respetan el dress code, el código de vestimenta, ¿no? Y van con el pelo al aire, por ejemplo. Que eso es equivalente a que una señora se pase en tanga por la Gran Vía. Evidentemente va a recibir miradas lujuriosas y a alguien le tocará el culo al final. Terminará por ocurrir eso, ¿no? Y entonces traemos la idea de es que me desnudaban con la mirada. Oiga, no, tápese el pelo, tápese los brazos y no va a tener usted ningún problema, seguirá avanzando. De hecho, el grupo en el que fui solo recibía miradas, una adusta italiana que iba con el pelo al aire y bebía agua a borbotones cuando era Ramadán y nadie podía beber. Pero los demás, que estábamos tranquilamente discretos con el velo, ningún problema. Otro de los lugares en los que se produce una situación de apartheid clara es, curiosa y paradójicamente, uno de los países más avanzados del mundo, Australia. Estos de aquí son lo que yo llamo los errantes, los aborígenes australianos. Hasta hace cosa de 60 años, todavía un blanco podía irse de rositas pegándole un tiro en una disputa a un aborigen australiano. Y han ido arrastrando esta situación de apartheid a lo largo de muchos años, de tal forma que hoy no los verás en las grandes ciudades, en Melbourne o en Sydney. Los ves en las ciudades del desierto, normalmente en grupúsculos de unas 5 a 10 personas, sentados en las esquinas y con problemas de alcoholismo, porque tienen un gen que los hace vulnerables al alcohol. La tasa de desempleo ronda el 98%. Darle 8 o 9 años más a Zapatero y lo conseguiremos. Pero bueno, está más o menos... Perdón, a Rajoy, ya no sé ni quién coño está mandando ahora. Bien, eso. Luego, otro de los países es Israel. Aquí también, en alguna ocasión que he dado alguna charla, me han dicho, bueno, pronúnciate, tú eres pro-palestino, pro-israelí, ¿no? Y yo creo que en situaciones tan polarizadas como estas, es imposible meterte en la piel de los que viven ahí dentro y sacar conclusiones. Por más que leas informes y digas, es que tal, y no sé qué, un bombardeo, el otro puso una bomba, el otro malo, el otro peor. Yo no tengo una situación, una idea clara de lo que ocurre en Israel, pero sí os puedo contar el día a día, lo que viví. Estamos en un meandro del río Jordán, el lugar del bautismo de Cristo, el presunto bautismo de Cristo. Para llegar hasta él tienes que atravesar un campo de minas, lo cual ya de por sí es bastante pintoresco. Hay un guardia con una garita, vestido de uniforme, que te dice, siga usted, no salga de la alambrada, por lo que pueda pasar. Total, que tú llegas al lugar del bautismo de Cristo y observas que el río, que no es muy ancho, tendrá más o menos la mitad de este escenario prácticamente, ¿no? En medio hay un cordel. De ese cordel no puedes pasar, ese cordel es la frontera física, de ahí no pases, porque hay un señor vestido de árabe con una AK-47 que está al otro lado vigilándote con mirada de hola, ¿qué hace? ¿No? Bueno, total que tú ves eso, ¿no? Te montas, yo me monté en la moto y de repente, oh no, he pinchado. Llego hasta la guardia, hasta la garita del guardia. Mire usted, que es que no puedo ir más allá, que he pinchado, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues puede usted ir a Jericó, me dice, que está a 5 kilómetros de aquí. Ah, ¿y Jericó a dónde? Ah, no sé, yo no he estado nunca en Jericó. ¿Cómo? Está a 5 kilómetros. No, eso es Palestina. Yo no voy a Jericó. Total, que llego a Jericó. Me planto allí en un sitio, me sientan allí, usted de dónde viene, acá, ¿por qué demonios hace usted lo que hace?
Bueno, tomes un té, fumes una shisha, la típica ceremonia árabe para cargarte un poco más en la cuenta, y ya finalmente se ponen a trabajar en el neumático. Mientras el hombre está trabajando en el neumático me dice, ¿y usted dónde cree que está? ¿En Palestina o en Israel? Claro, esa pregunta hecha en ese lugar es un poco capciosa, como mínimo, ¿no? Pero ya en ese momento, ya estaba al final del viaje, había desarrollado mis dotes de embajador del mundo, ¿no? Entonces le digo, mire, yo aquí en concreto este taller no lo sé. Sé que Israel, sé que Jericó es parte de Palestina, pero me dice, pues mire, ¿ve la carretera esa? Ajá. ¿Ve la raya discontinua? Sí. De ese lado es Israel y de este lado es Palestina, ¿no? Locuras del mundo. Bueno, tenemos entonces determinadas situaciones muy injustas, ¿no? El apartheid es una cosa terrible que viven tantísimos seres humanos. Hay un lugar en el mundo que es espectacular lo separado brutalmente que está del resto del planeta. Y de nuevo es una situación contra la que no se puede luchar. Ese lugar es África. Las personas de África viven una situación de absoluta indefensión. Están atrapados en un inmenso continente que ni siquiera les pertenece. Nada les pertenece. Van caminando con harapos. Y hay una cosa que ellos no tienen y nosotros sí, y es el bien más valioso de este mundo. Y sin embargo no sabemos que lo tenemos. La capacidad de optar. Si los occidentales nos cansamos de nuestro trabajo, cambiamos. Si nos cansamos de nuestra pareja, divorciamos. Si nos cansamos de nuestra ciudad, nos vamos a vivir a otra. Si nos cansamos del país, nos vamos a vivir a otro país. Tenemos la capacidad de tomar las riendas de nuestra vida y modificarla a nuestro antojo. Nos puede costar más o menos, pero podemos hacerlo. Los africanos no. El que es cabrero es porque su padre ha sido cabrero, su abuelo ha sido cabrero, su hijo será cabrero y los hijos de sus hijos, generación tras generación, van a seguir siendo cabreros toda su vida. El hecho de que un tío sea capaz de atravesar un desierto de 5.000 o 4.000 kilómetros, o 1.000, me da igual, montarse en un barco sin haber visto jamás el mar ni saber nadar, y llegar hasta la tierra prometida, me parece merecedor mucho más de premios de la paz que otros negros por ahí a los que se lo han dado, creo. Bien, hay otra cosa que también está presente en todo el mundo. Vamos a seguir con las similitudes. Y esa cosa es la presencia de Dios. Yo pensaba que a lo largo de mi viaje iba a ganar cierto grado de espiritualidad, pero me resultó muy difícil. Porque me di cuenta de que en todos los santuarios del mundo, todos, yo soy ateo hasta el fanatismo, por desgracia, pero en todos los santuarios del mundo hay una cosa que es común: una hucha a la puerta. El caso es que sí que le encuentro para determinadas personas o determinadas culturas o agrupaciones humanas una cierta razón de ser a Dios, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a ese hombre que en una capilla de Honduras estaba desparramado en el suelo con la mejilla pegada a las baldosas del suelo, suplicando a Dios que por favor salvara a su mujer que estaba a punto de morir. O esas miradas de una belleza abrumadora en Etiopía, gente vestida completamente de blanco, mirando una pared en blanco y susurrándole y hablándole a Dios, a esa pared en blanco que era Dios, ¿no? La forma en que va cambiando la religión gradualmente a lo largo del mundo. Las primeras mezquitas empiezan a aparecer en Albania. En zonas limítrofes entre la India y Nepal hay una religión mestiza. Y fíjate que son dos religiones bastante contradictorias, el budismo y el hinduismo. Y sin embargo hay una religión mestiza. La llamada a la oración, cómo se va produciendo, cómo se va cambiando a lo largo del mundo. Los musulmanes encuentran chirriantes nuestras campanas, y si te paras a pensarlo, realmente el golpear un metal no es un sonido muy agradable, y sin embargo a nosotros nos reconforta y nos chirría el suyo, la llamada a la oración, porque la asociamos tantas veces en los telediarios a problemas, a conflictos, a raptos, a bombas, que no entendemos que en verdad es una llamada de paz. Es un privilegio como ninguno en el mundo asistir a una puesta de sol, o al nacimiento, al alba, a una llamada a la oración desde lo alto de un edificio en una ciudad muy poblada. Los musulmanes dicen que siempre hay una mezquita orando, llamando a Dios, porque llaman a la oración cuando el sol pasa por un punto determinado en el cielo. Y cuando tú estás subido ahí en el ocaso y el sol se está poniendo, la llamada a la oración, el Allahu Akbar, empieza a sonar a tu izquierda y va recorriendo toda la ciudad, mezquita tras mezquita tras mezquita. Pone los pelos absolutamente de punta. La forma que tiene la gente de sobornar a los dioses en el mundo. Por ejemplo, en Tailandia,
delante de las casas siempre ponen una casita de difuntos. Ahí es donde viven los difuntos. La gente les lleva como soborno bebidas carbonatadas, arroz, un pastelito, de tal forma que en Tailandia hay más hormigas que en ningún otro lugar del mundo. Bien, esta misma forma de soborno te la encuentras en Patagonia, en las casitas del Gauchito Gil. En Patagonia no hay absolutamente nada. De vez en cuando pasa un guanaco y ya, hay mucho viento, un viento huracanado, ¿no? Y al borde, de vez en cuando, te encuentras una casita pintada de rojo, con banderas ondeando al viento furiosamente. Son las viviendas del Gauchito Gil. El Gauchito Gil era un santo no demasiado santo, ¿no? Y entonces la gente le llevaba allí ron y le llevaba cigarrillos y tal para sobornarlo de ese modo, ¿no? Hay un lugar donde, en el mundo donde la religión se vive del modo más extremo. Ese lugar es la India. Bueno, usualmente la gente le sienta muy mal lo que yo digo de la India. Sobre todo si han estado ahí, sobre todo si han estado más de 6 meses, porque vuelven diciendo es que la India es increíble, la filosofía, la gente, no sé qué, no sé cuánto. Yo sinceramente no he llegado a ese punto de iluminación y por desgracia encuentro a la India un país superpoblado, duro, difícil y sobre todo que se basa en prejuzgar. Tú eres de tal casta, por lo tanto eres de tal forma. Y me tomo la libertad de juzgarla yo también. Hay un sitio muy hermoso en India, de todos modos, el Templo Dorado de Amritsar. Está en la frontera con Pakistán. Ahí es el único sitio donde tiene sentido, a mi juicio, el poner una hucha a la puerta, porque dan de comer a 14.000 personas todos los santos días, gratis. Esto de aquí son las cocinas, de hecho, en concreto, esto es solo el sitio donde pelan los ajos, para que os hagáis una idea de la dimensión brutal que tiene aquello. Además, hay una serie de palacetes en los que la gente puede dormir, casi al aire libre, porque no tienen paredes, pero yo creo que la labor humanitaria que hace el Templo Dorado de Amritsar es realmente encomiable. Esto de aquí es el polo opuesto, esto es Rishikesh. Rishikesh se hizo famoso en la época de la psicodelia porque los Beatles descubrieron allí un gurú que les invitó a explorar el vegetarianismo, la filosofía oriental, la reencarnación y el sexo en posturas extrañas. Al cabo de un tiempo, Ringo Starr se cansó de todo aquello y se volvió a comer chuletones a Reino Unido, pero se quedaron Yoko Ono y John Lennon practicando espiritualidad, reencarnación, falta una, y el sexo en posiciones extrañas, evidentemente. Y desde entonces, la gente va, peregrinación en masa, para sentirse iluminados en Rishikesh. Es un gran Disneyland de las filosofías orientales. Y de hecho, tú ves paseando pues, al perro flauta, por excelencia, vestido con los mocasines de Emporio Armani, las gafas de Dulce y Gallina, la camiseta de tal, y el iPhone de última generación, y dijo, tías, que me dijo un baba que yo había sido antes una princesa hindú, ¿sabes? O sea, súper fuerte. Bien, ese es el tipo de público que va luego a todo tipo de cursos que yo creo que ellos montan poniendo en una gran bolsa una serie de cosas que suenan oriental, agitando y tirando los cursos, ¿no? Ahí ves Live Meditation Cover Program, Happy Life Meditation, Meditation with Dance, Sleeping Meditation, pero ahí a partir de ahí empiezan a permutar, ¿no? Sleeping Dance with Happy Life Program, y así van diciendo una serie de cosas que son absolutamente enloquecidas, ¿no? Y aquí este es el lugar de la Tierra donde yo creo que la religión se vive de un modo más extremo. Benares, la ciudad de la muerte. Si tenéis el libro y en algún momento lo leéis, os aconsejo que no desayunéis muy fuerte cuando vayáis a leer, algunos ríen ya, ¿no? Cuando entre el capítulo de Benares. Bueno, lo que estamos viendo es un gat. Los gats, bueno, Benares está en un meandro del río. Dice la tradición que el que muere en Benares se salta un ciclo de reencarnaciones, así que muchos moribundos van a hacer trampa y se van a Benares, a hospicios de moribundos, donde la gente muere constante, todos los santos días hay mucha gente muriendo, con el objeto de luego ser incinerados en los gats. Hay varios gats, este es quizá el más famoso, ¿no? El más concurrido, y esta foto está prohibida, no se puede hacer. Bueno, total, Benares. Lo que vemos aquí son, por un lado, ahí hay un perrito, habría otro perrete por ahí, luego hay una vaca, no pueden faltar las vacas en la India, mucha leña, algunas ratas hay por aquí correteando, ¿no? Hay unos niños, los perros cagan, las vacas cagan, los niños, todo el mundo está cagando por aquí, está todo lleno de gente quemándose, hay normalmente unas 15 incineraciones superpuestas una tras otra, ¿no? Y viajan con parihuelas a quemar al siguiente, cuando está medio quemar uno, lo arrojan al río. Luego, las embarazadas, los que han sido mordidos por serpientes y los niños de creo en menos de 9 meses no pueden ser cremados y los arrojan directamente al río, ¿no? Entonces tú contratas un barquero, al pasar la barca, va ahí el tío, tal, y te encuentras que pasa una señora, que antes había sido una viuda muy tal, hinchada, río abajo.
Bueno, hay una cosa que llama más la atención todavía de todo esto, y es que ahí hay unos tíos que están bañándose. De hecho, hay muchas personas bañándose en el Ganges en ese lugar. Ellos se meten en el agua en la boca, en las narices, en las orejas y tal, y se sienten purificados. Claro, tú estás subido a una plataforma que hay bastante alta, te está llegando, está negra la plataforma de todo el humo que ha ido llegando de generaciones y generaciones de personas que han sido cremadas ahí, ¿no? Tú estás ahí arriba con el olor de la barbacoa, flipando, y dices, se sienten purificados. Aquí yo tuve una especie de epifanía, dije, joder, es que si una cosa tan sencilla como es la limpieza, la purificación, tiene una significación tan radicalmente distinta en dos lugares del planeta, que no serán conceptos mucho más abstractos y más difíciles, ¿no?, de entender. Así pues, cuando estás... Ay, mira, se ha quedado esto, se ha ido el salvapantallas. Así que, cuando estás en... Conference Series de Sharp es un magnífico instrumento para la proyección de... ya está, bien. Total, que eso, la sensación de liberarte de todo lo que has tenido atrás, o de todas las ideas, los preconceptos que tienes, y dejar un poco fluir el viaje a través de ti, pues nació ahí, ¿no?, en ese lugar tan concreto. Bueno, no todo va a ser turbulencias, y no todo va a ser la religión vista desde un punto de vista así, caña, ¿no? Esta es la noche de los kratones en Tailandia. Es la Navidad de los tailandeses realmente. Cada año construyen una especie de centros florales que flotan. Tailandia es la tierra del agua, ¿no? Está irrigada por miles de ríos, y Bangkok en concreto tiene un montón de lagunas, de ríos, de riachuelos, de arroyos, de mercados flotantes, y los tailandeses van y depositan sus plegarias en forma de pequeñas ofrendas votivas que van río abajo, ¿no? Es un lugar especialmente hermoso. Bueno, los occidentales, cuando llegué, me preguntaban mucho, bueno, ¿y la comida qué? ¿Tú qué diablos comías? Así que, si os parece, vamos a ver una rata. La rata la vamos a poner, más o menos va a estar por aquí, y fijaos en la manita de la rata, que va a estar más o menos por este lado. A ver, la manita y la cabecita, está abierta así, ¿no? Esto en realidad es un cuy, ¿no?, que es un primo de la rata, y se sirve, bueno, casi normalmente para los turistas en Perú. Pero el caso es que muchas personas han sentido la curiosidad de, bueno, ¿y qué comías? Los viajes se pueden hacer a través de muchas cosas, de las personas, de los paisajes, de los museos, y también a través de la gastronomía. Y lo cierto es que es muy interesante ver cómo la gastronomía va cambiando muy gradualmente, del mismo modo que cambian los rostros o los paisajes, muy poquito a poco. Os voy a poner un ejemplo para entenderlo claramente. En Galicia tenemos una cosa que se llama la empanada, un redondel de masa a la que le ponen encima cebolla con una proteína, luego lo tapan por encima, lo meten al horno, ¿verdad? Unos 700 kilómetros a la derecha le quitan la tapa, pero sigue siendo un gran redondel de masa con cebolla, con una proteína, y lo llaman coca, y va al horno, ¿verdad? A continuación, 700 kilómetros más a la derecha, hay un enorme redondel de masa al que le ponen encima cebolla, le añaden tomate, le ponen un poco de queso y se llama pizza. Y 700 kilómetros más a la derecha te vuelves a encontrar un gran rollo de masa al que le han quitado el tomate y le han quitado el queso y se llama lahmacun, y está en Turquía. Pero ejemplos como esos hay a patadas. Por ejemplo, raviolis en Italia. Los raviolis fueron adoptados desde que Marco Polo trajo todo el tema de la pasta en Italia por la nobleza y la alta burguesía italiana, porque hacía que pudieran comer carne en vigilia sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Oh, yo estoy mangiando pasta. ¡Ah! No, tenía carne dentro, ¿no? Bueno, pues esto mismo te lo encuentras en Asia Central. Pasas por Rusia y se llama pelmeni, y tiene la misma forma, más o menos la consistencia, un poquito más graso, lo acompañan de crema agria y eneldo. La crema agria y el eneldo son los dos ingredientes fundamentales de la cocina de Rusia. Bueno, a continuación vas a Asia Central y es más grande y lleno de grasa y se llama manti. Y a continuación, más a la derecha, te encuentras quienes verdaderamente lo inventaron, que son los chinos, y son los dumplings. Toda esa sucesión, la tortilla, por ejemplo, la tortilla que empieza en México y va luego descendiendo, se convierte en pupusa, a continuación se convierte en eso que es en arepa, todo eso, y luego viene el pan, ¿no?, más abajo, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, un trozo de masa que alguien aplasta, que luego cocina, que pasa por la sartén, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, indudablemente cuando haces un viaje de estas características, debo decir que es lo más fácil del mundo. Viajar por el mundo no tiene ninguna complicación, es hacer 200 kilómetros al día y llegas al siguiente y luego al otro y tal, y al final terminas por dar la vuelta. No tiene ningún mérito.
quizá un poquito, tomar la decisión. Pero a partir de ahí, con una cierta dosis de inconsciencia o de locura, como es mi caso, pues ya tomas la decisión y te perdidos al río. Y al final vuelves a llegar al punto de partida, ¿no? Al punto de destino. Pero decía yo, es inevitable que lleguen ciertos momentos en que te sientes el machote del reino. Joder, he hecho 10.000 kilómetros, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y hay un lugar, un momento en concreto que siempre recuerdan todos los que hacen viajes por carretera. Porque además se produce en un lapso brevísimo de tiempo. En 80 kilómetros ha aparecido, ¿no? La aparición de tu primer desierto. Yo recuerdo cuando estaba entrando en el desierto de Atacama, ya llevaba algunos desiertos a las espaldas, ¿no? Estaba entrando en el desierto de Atacama, hay un muro de roca descomunal desde San Pedro de Atacama, te diriges hacia allí, empiezas a subirlo y dices, ¡jo! Soy el último de los aventureros. Cuando atraviese ese muro, baby, no habrá llovido un solo día en 300 años. Soy la leche, subido a mi corcel de acero. Nadie jamás occidental ha llegado nunca a este lugar. Y de repente 2 camiones de patatas fritas Lay's vienen en dirección contraria y me joden por completo todo el... Los desiertos, hay más... o sea, los desiertos te provocan una sensación muy curiosa, te vas vaciando por dentro. Sobre todo si son desiertos largos, ¿no? Recuerdo, Patagonia, por ejemplo, yo lo considero un desierto, aunque tiene guanacos y ¿sabes? Hay el Gauchito Gil y hay casas y tal, pero es un desierto en el sentido de que estás 600 kilómetros sin que aparezca absolutamente nada, más que el guanaco, ya. Entonces, cuando estás recorriendo esas distancias tan enormes y tan monótonas en las que te acompaña un cielo infinito y una planicie sin fin, ahí es donde empiezas realmente a liberarte de todas las cosas que tenías en tu interior, ¿no? Atravesar Kazajstán también es enormemente aburrido, pero también te provoca esa situación. De todos modos, no hay nada para los que disfrutamos de la moto como el enfrentarnos a las carreteras. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y usted por qué diablos no hace en moto si podía ir en transporte público tan contento? Ah, amigo, pero es que esas personas no han montado nunca en moto. No saben que cuando vas en moto tienes que estar fijándote en cada gramo del asfalto para no derrapar. No saben que el sol te abrasa, que el viento te azota, que la lluvia te empapa, que el frío te hiela, que tienes una comunicación muchísimo más intensa con el entorno, con todo lo que te rodea y sobre todo con las personas. Siempre se acerca un tío a decirte que él tuvo una voltaco en su día y que él hizo no sé qué tal, y atravesó los Andes y no sé cuánto. Y luego está la comunidad motera, que también es algo a tener en cuenta, ¿no? Es muy curioso, hay frikis de estos por todas partes. Es acojonante. Tú estás en Pakistán, se para un tío, es que yo soy del Pakistani Bikers Club. No me jodas. Luego llegas a la India y ya te ha escrito, te ha localizado por Facebook un pavo que dice 60 km/h Indian Club welcomes you to India. Joder. Y luego vas a Sudáfrica y escribes un email a una tal, no sé qué, un foro de alguien y te organizan la ruta. Y estás por Sudamérica y te llueven ofertas de quedes en mi casa, hermano, porque usted está haciendo lo que yo siempre he querido hacer, ¿no? La sensación de vivir en una comunidad que se está desarrollando subrepticiamente con el objeto seguramente de controlar el mundo, paralelamente a la sociedad normal, y que te da tanto sin esperar nada a cambio, ¿no? Las concentraciones moteras que hay por todas partes, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Carreteras. Bueno, a ver, he seleccionado unas pocas. Vamos a ver si esto me hace caso alguna vez en la vida. Sí, parece que sí. Esto de aquí es la Costa Dálmata, es la más accesible para los moteros europeos, ¿no? Y yo la aconsejo vivamente, porque realmente es toda una aventura. Empiezas a notar... bueno, la Costa Dálmata tiene unos acantilados increíbles, altísimos, y yo sufro vértigo, así que todas las imágenes que veis aquí están aceleradas. Yo realmente estaba acojonado, pero las he puesto así para parecer un machote. El caso es que desde Eslovenia hasta Grecia es una sucesión de imágenes espectaculares. Luego están los antiguos Balcanes y dice la gente, ay, es que en Bosnia, claro, una guerra, si fuera hace 20 años, hay comida cojonuda, hay alojamiento barato y hay unos espectaculares paisajes. Es para no perdérsela. Luego, esta de aquí es la Karakorum Highway. Ahí es donde estaba lo de los desprendimientos, ¿no? Lo que os había hablado. Conecta Kirguistán, atraviesa China y llega hasta el norte de Pakistán, ¿no?
Aquí tuvo lugar el momento truculento del viaje por el que todo el mundo siempre, ay, a ver, cuéntanos lo de los talibanes. Bueno, a ver, se había desmoronado un puente por una riada monstruosa, ¿no? Y nosotros pagamos, llevamos un grupo, ¿no? Nosotros pagamos a unos porteadores para que atravesaran las motos de un lado a otro. Ellos construyeron un puente que reducía las posibilidades de que las motos se desmoronaran a un 60, bueno, 50%, ¿no? Que se fueran río abajo, se aglutinó allí mucha gente para ver cómo las motos de estos gilipollas se caían ahí, se iban, lo llevaban al río, pero al final no pasó nada de esto, ¿no? El caso es que cuando ya habíamos pagado, habíamos desmontado todos los baúles y todo lo de peso de la moto lo habíamos quitado. Y aparecen unos tipos que bajan de la montaña con unas largas túnicas, con el birrete, las barbas, que empiezan a gritar en árabe. Y empieza a producirse ahí un momento conflictivo, uno chilla, el otro coge una piedra, se la tira, el otro no sé qué, saca un palo, ¡bla, bla, bla! Joder, tú estás ahí, la polvareda, las túnicas, gritando en árabe y inmediatamente piensas, de aquí no salgo vivo. Nosotros montamos todo lo que pudimos, las maletas. El que haya hecho viajes largos en moto sabe que esto es un proceso un poco más complicado, más laborioso, ¿no? De lo normal, porque tienes muchos candados que asegurar, tienes muchas villas que cerrar. El caso es que pusimos todo como pudimos, atamos ahí alrededor y nos fuimos por patas. Nos paramos a 3 kilómetros de allí y en ese momento, cuando estábamos reasegurando las cosas ya más tranquilos, nuestro pequeño círculo de confianza, para un coche blanco derrapando, lo recordaré toda mi vida, derrapa, ¿no? Y decimos, ya está, los de las metralletas y hasta luego. Pero no, lo que bajaron fueron los heridos. Aparecieron unos guantes de cocina, yo me cago vivo cada vez que veo sangre en la televisión y sin embargo no sé cómo conseguí ponerle unos puntos químicos a un tío allí que estaba descalabrado y al final nada ha pasado. ¿Quiénes eran? Según nos explicaron, los talibanes que bajaron de las montañas. En los países del tercer mundo suele ocurrir que hay un tío que curra y 5 o 6 que están más para encima que se llevan comisión. Y la comisión que iba a aplicárseles por pasar las motos de unos gilipollas cargados de dólares era bastante superior a lo que nadie se esperaría en medio del Karakorum, donde no hay nada de donde sacar dinero, ¿no? El caso es que los talibanes bajaron para reclamar el dinero y por eso se produjo esa reyerta. Aquí está que tengo miedo de darle varias veces. A ver, ahí estamos. Esta es la ruta 40, ¿no? Va desde, bueno, la ruta 40 está más por aquí, pero es ripio. Y como ya a esas alturas del viaje estaba hasta los huevos de carreteras malas, pues decidí, mira, cógete esta y tal. Atravesé los caracoles, esto es el paso del Cristo Redentor, luego por aquí está el Valle de la Concagua, y finalmente llegas a una zona espectacular, por aquí por el norte, cerca del desierto de Atacama, que está aquí, que es la zona de los salares. Estamos acostumbrados a oír hablar del salar de Uyuni, pero realmente hay muchísimos salares en esa zona. Lo más espectacular, ahora va a aparecer un salar, esto es el paso de la Concagua. La Concagua quedaba aquí hacia la izquierda, una puesta de sol espectacular ese día. El caso es que los salares, que sí vienen ahora, eso es, tienen una cosa muy peculiar. El suelo es blanco, ¿no? Y se rebota la luz del sol de tal forma que te parece que el cielo es negro, ¿no? Es una sensación harto extraña. Bueno, la Moyale Road es quizá la carretera más difícil del recorrido. Yo realmente, sinceramente, la disfruté. Y eso que no soy nada de off-road, a mí me mola mucho, todo va a ser muy cómodo, hay una gasolinera y tal, paras, haces pis y sigue. Todo eso me viene bien. Sin embargo, la Moyale Road es un enorme desierto, 400 kilómetros, en el que se van sucediendo todas las maldades de todas las puñeteras carreteras del mundo. Primero te encuentras con las corrugaciones, que son una maldad inventada por a saber quién, que consiste en que hace como una especie de ondulaciones hasta que te saltan los empastes. A continuación viene la zona de baches. ¿A que sí, Alicia? Unos baches que caben coches dentro. No sé cómo se forma un bache en el que cabe un coche dentro, pero aquí están los coches muertos, quemados, abandonados y tal, y tú sorteándolos. A continuación la arena, te hundes hasta la muerte, la arena, ¿de dónde sale esta arena? Luego las piedras, son unas piedras del tamaño de pelotas de béisbol, toda la fucking carretera son piedras, solo hay piedras en todo ese tramo. Y luego otra vez la arena, así 400 kilómetros, se tiene que hacer en 2 días. Aquí, por cierto, más o menos en la mitad del segundo día, se come el plato más repugnante que he comido en todo el viaje. Platos repugnantes, palmas de pato palmípedo, gusanos, serpiente, la rata. En concreto aquí me dieron un arroz con carne. Pero la carne eran tetas, era culo, era branquias, era pezuña, era labios, era todo lo peor de todas las carnes trituradas allí puestas en el arroz full pilao. Alicia, ¿comiste full pilao allí, no? No tuviste el honor. Bueno, y al final de las carreteras lo que te encuentras son las ciudades.
Alcanzaré el slide, no os preocupéis. Lo siento, es cuestión de beber porque soy humano. A ver... Bueno, ¿qué tal todo? ¿Está lloviendo? ¿No? ¿Sí? Bueno, las ciudades. Mira, esta es la ciudad más estimulante de Europa, yo creo. Esto es Ámsterdam. A mí realmente me gusta muchísimo porque hay una especie de teatrillo entre los habitantes de Ámsterdam que deben reunirse una vez al año para decir, a ver con qué sorprendemos a los turistas esta vez, ¿no? Tú vas caminando por las calles de Ámsterdam y te encuentras con el típico motero cachas, con una perilla, rapao, traje de cuero, alto como un armario, paseando un perrito fufú. Al lado hay una señora anciana que está cultivando tulipanes. A continuación un sex shop sadomaso gay. Luego hay una mujer rubia que está montada en una bicicleta, la detiene, tiene dos gemelas y un ramo de tulipanes en la barquilla de la bicicleta. Luego, un par de calles más allá, hay una puerta de cristal y hay un señor vestido raro que dice, mira, todo negro te voy a comer. Y enseña. Y eso todo es Ámsterdam, ¿no? No, pero realmente lo que se detecta en toda Holanda y justo en Ámsterdam en concreto es una gran libertad. Todo está prácticamente permitido dentro de unos márgenes. La prostitución, la eutanasia, el matrimonio homosexual, las drogas, todo lo que aquí prohibimos sistemáticamente y tal, ay no, eso es tabú, eso no se puede hacer, allí sí se puede. Y sin embargo no se les ha desmoronado la sociedad tal y como la conocemos hoy en día, sino que la cosa progresa y sigue sin ningún problema, de lo que se deduce que realmente la forma de prosperar los pueblos es la educación y no la prohibición, ¿no? Bueno, esto de aquí es Bangkok, mi ciudad favorita, ¿no? La gente tiene una idea equivocada de Bangkok. Se suele decir, el prostíbulo de Asia, ¿no? Y realmente hay 4 núcleos de prostitución duros: Patpong, Soy Cowboy, Soy Nana y otro que nunca me acuerdo porque tiene un nombre muy tight. El caso es que los grandes hoteles internacionales, el Marriott, no sé qué, están todos alrededor de 2 calles de unos 250 metros de largo cada una, que son el Patpong. Los recién casados, cuando están en luna de miel y se van a la paradisíaca Phuket, normalmente tienen 3 días de aclimatación en Bangkok, suelen estar en la habitación del hotel, cuando bajan, las pocas veces que bajan para explorar un poco la ciudad, se encuentran con esa barbaridad, ¿no? Lo que estás ahí viendo. Y entonces vuelven a casa y dicen, ¿te imaginas? Es que estaba lleno de putas, que tal. No, Tailandia no es así, en realidad. Lo asombroso, lo hipnótico de Bangkok es que te puedes encontrar a una señora anciana haciendo tallarines, a su lado pasa un tuk-tuk bullicioso, 5 señores encorbatados, y encima pasa un monorraíl espectacular que surca la ciudad, pilones de acero y pasa el monorraíl, ¿no? Y todo esto delante del río, y al lado llega unos olores espectaculares de un templo, del incienso, y todo esto es vigilado por unas torres metálicas y de cristal también que son prodigiosas, ¿no? Eso es Bangkok, ¿no? El mestizaje completo. A continuación tenemos Buenos Aires. Yo tengo una relación muy particular con Argentina, le voy a decir por qué. Mis bisabuelos, cuando eran chavalillos, 14, 15 años, les dijeron, o emigras o cura. Por fortuna eligieron emigrar. Quizá ya no estaría... sí, quizá estaría aquí, vamos, da igual. Pero el caso es que no eligieron ser curas y se fueron a la emigración. Acabaron llegando al rancho de los Anchorena. Es una hacienda espectacular en Mar del Plata. Allí, bueno, ellos salieron de una Galicia rural, es decir, poco, era medieval prácticamente, ¿no? Estamos hablando de la posguerra, era una tierra que lo había pasado extraordinariamente mal, y allí medraron, aprendieron a tocar el acordeón, aprendieron cosas de educación pura y dura, ¿no? Ellos uno fue mayordomo y el otro chofer. Por fortuna llegué hasta el rancho de los Anchorena y le hice la foto a la Fefa, mi moto, delante del rancho de los Anchorena, una foto que le envié a mi abuelo y que todavía conserva con gran orgullo. Bien. Por último, de ciudades que destacaría es Jerusalén. Está bastante cerca, vale mucho la pena visitarla, por muchos motivos. En primer lugar, mucha gente suele decir eso de crisol de culturas, ciudad mestiza. Jerusalén no es así, es una ciudad compartimentada. Está el barrio árabe, olores de especias, largas túnicas, largas
largas barbas, y a continuación pasas por un arco detector de metales y te encuentras en el barrio judío, largas levitas, chistera, las trenzas, los tirabuzones, ¿no? Luego el barrio armenio con sus olores especiados, y así es Jerusalén, una ciudad de ciudades. Por otro lado, pese a que yo soy ateo hasta el fanatismo, como decía, no puedo evitar sentirme impresionado al ver determinados nombres, como el Gólgota, Monte Calvario, lugar de nacimiento de la Virgen María, lugar del cenáculo, la prisión de Cristo, o, no sé, el lugar de la Última Cena. Todos esos están a escasos metros unos de otro y normalmente alrededor de la Vía Dolorosa, ¿no? Y es espectacular asistir a todos esos nombres. Y hay una última cosa por la que Jerusalén es espectacular: la fusión de los militares y las armas. Esto de aquí es el Muro de las Lamentaciones, fue lo que dejaron en pie los romanos cuando derrumbaron el Muro de Jerusalén. Le dijeron a los judíos: ahora os jodéis y os quedáis delante de esta pared, es lo último que vamos a dejar de esto. Y todavía los judíos hoy lloran, depositando sus plegarias en los intersticios de las rocas, delante del Muro de las Lamentaciones, las metralletas, ¿no? Es un país muy peculiar. Bueno, el llevar la moto de un lado para otro exige paciencia, sobre todo, y luego hay un gran esfuerzo logístico. Pero no solo para trasladar la moto entre continentes. Yo hice 2 saltos entre continentes, desde Asia hasta América y desde América hasta África. Pero también hay una serie de determinantes que hacen que no pueda seguir avanzando. Determinantes geográficos, como puede ser el tapón de Darién, o determinantes políticos, como puede ser la zona, la cuña que conforman Birmania con Nepal, con el Tíbet, ¿no? A partir de esa zona tú no puedes atravesar porque el gobierno birmano, a saber qué tiene ahí, se llama Birmania, Burma, o cambia de nombre constantemente, ¿no? Pero vamos, que no le dejan pasar a los turistas por ahí, ¿no? Entonces aquí tengo un mapa en el que se muestran los saltos logísticos. El primero de ellos fue atravesar el Mar Negro en un buque ucraniano, era el último viaje. Los ucranianos no se distinguen por ser especialmente dulces en el trato con las personas, pero imagínate unos marineros ucranianos que era el último viaje que hacía ese barco porque chapaba la naviera, los ánimos que tenían, ¿no? A continuación, este es el salto que os decía de Birmania, tienes que poner la moto en una caja en Katmandú y saltar hasta Bangkok. Finalmente, tenemos el primero de los saltos intercontinentales para llegar hasta Buenos Aires. Esto es el tapón de Darién, es un tapón natural. Ahí la guerrilla, el narcotráfico y la selva impiden el tránsito de vehículos por la Panamericana, que es una carretera que va desde abajo de todo hasta arriba de todo, ¿no? Pero ahí en 80 kilómetros se ve interrumpida, el único tramo. Entonces la solución es fletar o bien en avión o bien en barco. Desde Manaus, en el centro, en el corazón del Amazonas, partía la transamazónica, pero está pensada para camiones que dejan unas rodadas descomunales en el barro, y yo pensé que, bueno, para que me mordiera un jaguar o me chupara la sangre de una serpiente, pues casi mejor iba en barco, e hice el tramo en barco. Y finalmente el último salto intercontinental desde Sao Paulo hasta Johannesburgo. Para salir del avispero de Oriente Medio tuve que tomar un ferry en Haifa para llegar hasta Grecia. Bueno, del mismo modo que yo debo reconocer que he sufrido una metamorfosis, la moto Fefa también sufrió la suya propia. Luego llegué a Pakistán, ahí los pakistaníes, el arte de los camiones pakistaníes es algo muy popular allí. Hay 14.000 personas en Lahore dedicadas a decorar camiones. Los decoran no con pinturas como pudiera parecer, sino con pegatinas. Van haciendo pac, 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 y tardan como 1 año y medio más o menos en decorar todo el camión. El tiempo durante el cual el camionero, que para él el camión es su vida, es su mujer, es el sitio donde duerme, donde come, donde reza y donde trabaja, pues simplemente se dedica a estar allí sentado decidiendo si la flor va más a la derecha o más a la izquierda. Y quería que el arte de los camiones pakistaníes estuviera presente en la FEFA. Luego habréis visto un trabajo de aerógrafo, ese tiene lugar en Panamá. Los panameños compran viejos autobuses escolares, los típicos amarillos de las series americanas, que ya están desahuciados en Estados Unidos, y los compran para hacer rutas entre ciudades. Y los llaman los Diablos Rojos. Los decoran con aerógrafo, con imágenes de Jesucristo, Harry Potter, en la foto del hijo del dueño y tal, no sé qué, y son muy peligrosos y muy extravagantes, ¿no? Y entonces le puse mi propio retrato y él salía a dar una vuelta en su lado. Y luego tiene máscaras africanas, máscaras masáis. Bueno,
Total, nos habíamos quedado con una pregunta que os dije que daría respuesta al final de la charla, y es ¿y usted por qué diablos hace lo que hace, no? Para que un pobre gilipollas pegue un salto en una playa de Mozambique. No, tiene que haber un motivo más profundo, ¿no? El caso es que, analizándome a mí mismo, he llegado a la conclusión de que si salía a dar una vuelta era porque no me quedaba más remedio que hacerlo. Disponemos de un tiempo muy limitado en esta vida para hacer cosas extraordinarias y constantemente desperdiciamos el material más frágil del que está hecha la vida, el tiempo. Entonces, insisto, del mismo modo que hay personas que se sienten motivadas para tocar una guitarra, para ponerse delante de un micrófono y presentar un programa de radio, para hacer medrar su empresa, para tener una familia, yo estaba condenado a salir a dar esa vuelta. Por fortuna, hubo un poema de un viejo cabrón griego, Constantín Cavafis, que me acompañó como un mantra a lo largo de todo este trayecto, el viaje a Ítaca. Cavafis murió ya de anciano y muy abandonado. En los últimos años de su vida él fue mudo. Imaginaos para un poeta no poder hablar, ¿no? Le extirparon la laringe por un cáncer. El caso es que escribió 150 poemas en vida y no publicó ninguno porque era enormemente meticuloso a la hora de escribir. En el viaje a Ítaca, Cavafis le da una serie de consejos a Ulises al emprender el viaje. Por un lado, le dice: los miedos te los generas tú mismo en tu propio interior. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma. Por otro lado le dice: hey Ulises, detente todo lo que puedas y saborea lo que te encuentras por el camino. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar, coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales. Y finalmente, el viejo cabrón le dice: lo que te encuentres al final del camino da un poco igual. Lo verdaderamente importante es hacer ese camino, encontrar a Ítaca en él. Esto es una búsqueda en el interior de uno mismo. Son los viajes más hermosos, los que se hacen a través del interior de uno mismo. Detente en él. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Sabio como te has vuelto, enriquecido con tanta experiencia, entenderás lo que significan las Ítacas. Dado que ha sido mi oración, digamos, a lo largo de todo el viaje, la liturgia de las presentaciones de salida a la vuelta concluye siempre con el viaje a Ítaca de Constantín Cavafis, que dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras y lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón. Seres tales no hallarás en tu camino si tu pensar es elevado y selectas la emoción que albergan tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma y no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos jamás vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchos rincones del mundo a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, más no apresures nunca el viaje. Más vale que llegues viejo ya a la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte, aunque la hayas pobre. Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, enriquecido con tanta experiencia, entenderás por fin qué significan las Ítacas.